Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi casa, a mi clínica. Esta es su casa también. Quiero decirles que les doy el más fraterno, la más cordial bienvenidas a Psico Conversando con Rolando Mena. Hoy este día tendremos un tema muy importante, muy interesante, porque de alguna forma pues necesitamos prepararnos para la vida y para la muerte. Ya tenemos ahí a gente que está conectándose. Miren, 5 conectados de un solo. Frank Berrío de San Miguel y familia, porque sé que ahí está Melissa, está Jesly, Allison, perdón. Hola Liber de Estados Unidos. Hola Irma, mi fiel oyente. Irma, mucho gusto, amiga y compañera de estudio aquí en Naturismo. Bienvenidas a Psico Conversando con Rolando Mena. Realmente estoy muy contento, muy emocionado porque sabemos que la gente está pendiente. Saludos hasta Arkansas, ahí está Zulma, prima adoptiva. Saludos a Oliver. Hola Ivette, mucho gusto. A Ivette le deseo lo mejor de los éxitos en algo que está emprendiendo ahora a nivel político. Ivette, mucho gusto y bienvenida a Psico Conversando con Rolando Mena. Ahí está Silvia Hernández. Hola Silvia, hasta Estados Unidos, otro saludo más. Bienvenida, gracias por los saludos. Sé Silvia que está pendiente y sabía que iba a estar pendiente porque lo vi en redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos, ya tenemos 13 conectados y eso es bueno porque de alguna forma pues sabemos que comenzaremos luego. Ahí está Kenia, hola Kenia, mucho gusto. Tenemos 15 conectados. Miren qué bonito, la gente está conectándose rápidamente. Ahí está Marina Pleité, mi amiga, la maestra, mi vecina. Sandra Ortega, hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Patricia Salgado, que siempre está puntual también. Mucho gusto. Bienvenidas a Psico Conversando con Rolando Mena. Es un gusto tenerles en su casa, en esta clínica. Sabemos que están pendientes. De hecho, sé que algunos de ustedes lo comparten para que otras personas, para que sus contactos también vean el programa. Quiero decirles que le quiero mandar saludos a la gente de Estados Unidos. Ahí está Marlene Consuela, bienvenida a Psico Conversando. Marlene, sí, claro, mucho gusto Marlene. Ricardo Moreno, hola amigo, le deseo la suerte mucha a Ricardo, también emprendido su rol de político ahora para Antiguo Catlán. Ahí está Eugenia Cáceres, Geñita, mucho gusto. Ariel Primo, mucho gusto, hasta California también. Ahí está Catherine Caña, mi sobrina allá en San Miguel. Muchas gracias por estar ahí pendientes del programa. Sabemos que todo el mundo pues quiere conocer qué va a pasar ahora. Por eso están conectados ustedes. Saludos ahí a Silvia. Otto, ¿qué tal Otto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Quiero decirles que de alguna forma pues me gusta que estén pendientes. Vamos a esperar 30 conectados, ya tenemos 27 para poder iniciar el programa de ahora. Generalmente los primeros 5 le damos la bienvenida y saludos. Gloria, amiga, colega de Santa Ana, nuestra primera invitada, gracias por estar pendiente de este programa. Sé que sos fiel oyente de él y por eso es que lo compartís con otra gente. Jacqueline, mucho gusto Jacqueline. Bienvenida a Psico Conversando. Bienvenidos y bienvenidas a Psico Conversando. Marta, amiga de escuela. Gracias prima Jesús, muchísimas gracias por estar pendiente. Miren qué alegría me da por ver gente conocida, gente, amigos, familia, primas que están ahí pendientes de su programa. Sofía, mucho gusto, de Santa Ana, muchas gracias. Alma González, excelente, muchas gracias. Bueno, ya han pasado los 5 minutos que yo saludo a la gente y vamos a comenzar prácticamente. Quiero mandar saludos generales ahora. Gente de Arkansas, de Washington, de Maryland, de Massachusetts, de Houston, de Dallas, de Las Vegas, de San Pablo Tacachico, de San Salvador, gente de muchas partes, de México, gente de Sudamérica también se conecta, gracias a Dios, y gracias por estar en esto aquí conmigo. Bienvenidos, José, entre otros. Quiero decirles que este programa ahora va a estar de alguna forma patrocinado. Este Facebook va a estar patrocinado por el bufete jurídico Mena Morán.
Este bufete de Menamorán está en el 13 Avenida Norte, Polígono 23, casa número 24, Colonia Santa Mónica en Santa Tecla. Es un bufete de gente de mucho prestigio. Quiero decirles que el bufete jurídico Menamorán tiene principios, tiene valores que lo rigen. Por eso es que los trabajos que le van a hacer ahí en el bufete son trabajos de mucha honestidad. Visiten este bufete, ahí les va a aparecer en pantalla los mensajes, los teléfonos, la página web, el correo electrónico. Por favor, ¿quieren un abogado? ¿Quieren una abogada? Ahí está el bufete jurídico Menamorán, M&M. Bueno, y de hecho, parte de ese bufete va a estar ahora como invitado, ya se lo presentaré en su momento. Voy a aprovechar a comentarles que el programa último, el del miércoles pasado, tuvimos más de 2000 reproducciones. Eso es gracias a ustedes, gracias a que ustedes lo comparten y lo miran y algunas veces lo ven en familia, por lo que tengo entendido. Tuvimos 2000. El programa la semana pasada trató sobre niños, niñas y adolescentes héroes que estaban sobrellevando, manejando la pandemia, el encerramiento, y tuvimos de invitada a la licenciada Irma Reina Ruiz de Vega, un programa muy interesante. Ahora tendremos de invitado a Alonso Mena, es mi hermano, es abogado y notario, que ya en unos segundos se puedan incorporarse. Creería yo que ya está listo ahí para poder, vamos a tratar de que pueda conectarse. Alonso ya está listo ahí para poder ser parte de este Rolando Mena. El tema de ahora es: la muerte implica muchos retos para los sobrevivientes, entre ellos la parte legal. Ustedes saben que la muerte es una condición que no podemos evitar. Ahí está ya. Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho gusto. Mira, Aquí saludando a todos tus oyentes, tus videntes. Es una alegría estar compartiendo el espacio en Conversando con Rolando. sigo conversando con Rolando, correcto. Sí, Muchas gracias, conversando, Alonso. Sí, correcto. claro. Alonso, mira, es un gusto tenerte en mi programa. Quiero decirte que me hacía ilusión tenerte aquí, alguna oportunidad que conversamos sobre cómo arreglar cosas legales de los sobrevivientes. Pues surgió el tema de poder hablar, y esto nos trae ahora. La gente va a quedar muy, muy contenta, creo yo, y lo va a compartir porque sabemos que son temas necesarios. Yo Correcto. quiero decir algo de ti, Alonso. Bueno, quiero decirles a los que están escuchando que él es mi hermano mayor. Es 2 años mayor más o menos, y somos 4 en la familia, y él pues es abogado y notario. El bufete jurídico que está patrocinando este en vivo ahora, lo manejan Alonso Mena y su esposa Mari, mi cuñada, a quien también quiero mucho. Alonso Mena fue secretario de juzgado de lo segundo lo penal y ahora de instrucción del 90 al 94. Del 95 al 98 fue asesor legal en asistencia legal de la UCA, en IDUCA, entiendo, o en la UCA, Alonso, en la UCA como tal. Educa, IDUCA, muy educa, así bien. es. Y en 1995 decide poner su propio bufete, y hacen allí obviamente el acuerpamiento con los dos esposos, ¿verdad? Para fundarlo, y desde entonces, vienen trabajando como asesor en muchas empresas mercantiles, de seguros, distribuidoras de vehículos, exportadoras de café, seguridad privada y otros. Además, ha atendido muchos casos penales, de familia, de tránsito y todo lo relacionado al notariado. Así que por eso yo les recomendé este bufete, pues, que ayuda y es consciente en sus pagos, en sus cobros. Quiero decirles que este bufete pues atiende de lunes a viernes, ¿verdad, Alonso? De 8 a 6. Y el Es día correcto. sábado de 8 a 4 sin cerrar a mediodía. Bueno, Alonso, el tema nos trae y hay que abordarlo. La muerte no avisa cuándo va a llegar. La muerte no avisa cuando tocó la puerta y quitó llave y ya llevó al ser querido, o llevó al que menos pensábamos. Pues mucha gente sana murió, mucha gente enferma no murió, mucha gente que se suponía que podía haber muerto con el coronavirus no muertos, sobrevivieron, pero otros sí. Se fueron y dejaron cosas difíciles de resolver porque no habían arreglado el tema legal.
¿Por qué es necesario, Alonso? ¿Por qué es necesario hacer esto? Indudablemente la muerte es un hecho inevitable y ante ese hecho, pues la familia, o mejor dicho, el fallecido en vida, sería lo bueno que dejara arreglado de cómo quisiera que se distribuyeran sus bienes. Obviamente en su familia, y si son bienes muebles o inmuebles, básicamente. Si no se arregla, si no se llega a dejar dispuesto de cómo quiere que se distribuya, surgen conflictos muchas veces con los hermanos, con el papá, con la mamá, según quien sobreviva, y eso genera pleitos, genera serios descontentos con la misma familia, Claro. al grado que han habido casos en que han habido muertes por eso, porque alguien quiere esto, alguien quiere lo otro, alguien quiere aquello, y no se ponen de acuerdo. Ujú. De Perdón, ahí la Alonso, necesidad. perdón, Alonso, ¿cómo qué tipos de problemas podrían darse? Porque a mí no me ocurre ninguno. Es decir, ¿qué problemas te has encontrado que uno dice, pues chica, ¿por qué no arreglaron este asunto? Bien, si no dejan un testamento, cuando decimos dejar arreglado es porque debería de otorgarse un testamento. Si no se deja el testamento, entran a formar parte de los futuros herederos en primera línea, papá o mamá del que falleció, la esposa o esposo del fallecido y todos los hijos, incluyendo aquellos hijos que no están dentro del matrimonio. Ahora la ley le llama hijos reconocidos. Entonces, a veces han dejado una parcela de terreno que de 2 manzanas, por decir algo, y a veces la parcela no todo es bonito, sino que tiene partes feas, tiene partes cultivables, y la gente se pelea por la parte bonita. Y comienzan los serios problemas entre ellos, que todos quieren lo mismo. Entonces, para eso también hay una solución, ¿verdad? Y en vida, pues es mejor dejar las cosas arregladas como es en un testamento. Ujú. ¿Y en qué terminan a veces? Hermanos completamente distanciados. Papá o mamá con los hijos distanciados, al grado de que no se hablan, o al grado que se andan alcoholizados, ofrecen hasta la muerte a uno de los hermanos. Y ya he tenido casos en que han habido ese tipo de situaciones. Qué difícil, ¿verdad? Porque no dejaron arregladas las cosas con tiempo. Definitivamente. Y no Y importa si muchas es... veces, y muchas veces es porque vienen hijos fuera del matrimonio. Y como son reconocidos por el papá o la mamá, digamos, eh, también tienen derecho. Y aquí viene otra vez el conflicto. Sí, sí, ¿Sí? bueno, Alonso, de hecho hay tantos casos, ¿verdad? Fíjate que estos días supe de un caso donde el sobrino murió el papá, murió la mamá, murió el hijo, y las dos casas y los dos carros, y ahora ¿a quién le queda eso si no hay más hijos? Ni afuera ni por dentro del hogar. ¿Y a quién le queda todo eso? Y conocí otro caso donde había cuenta bancaria. Había, ¿qué? $2,000 en la cuenta. Y resulta que los hijos están en Estados Unidos. Aquí murió el papá y la mamá con esto del coronavirus, mueren los dueños, digamos, que no había más quien heredar aquí, pues las cuentas bancarias. Entonces va un sobrino a hacer las gestiones. Y resulta que en el banco le dicen, tiene que tener acta de defunción del señor, de la señora, que los hijos le den un poder para que usted pueda sacar esta plata. Entonces dijo el sobrino, ay, no, mucha vuelta. Y la plata, $2,000, le quedaron al banco. Me explico, porque le quedaron ahí al banco. El banco no sé qué va a hacer con él, supongo que entra a su, pero no importa pues eso, ¿no? Aquí el tema es que no estamos dejando las cosas arregladas porque pensamos que nos vamos a morir hasta que ya estamos ancianos. Y hoy con el COVID nos hemos dado cuenta que cuánta gente ha fallecido. Solo aquí en mi colonia, donde en 15 días murieron 8 personas, no todas del COVID,
Sí, murieron por diferentes razones, pero la mitad del COVID. Y dejan Correcto, casas y dejan un pleito como tal. correcto. Ya la ley establece en qué grado van a aceptar herencia. En primer lugar, aceptan los que ya te mencioné, papá o mamá, esposa o esposo, hijos. Si ninguno de ellos está, porque ya fallecieron, siguen los abuelos. Si ya no están los abuelos, siguen los hermanos. Y al final llega la Universidad de El Salvador. Ah, Así lo dispone la ley, ah, ok. ¿verdad? Obviamente, pues la universidad no se va a dar cuenta de esos hechos y no hace ninguna gestión. Eh, de esa manera, pues hay ciertos lineamientos para ir aceptando herencia. Entiendo. En el caso del banco, pues sí, tenía que estar pidiendo toda esa información porque si no aparecen los que dejaron como beneficiarios, entonces entran los herederos. Pero al banco le va a dar cumplimiento primero a los que el cuenta habiente eh, dejó como beneficiarios, Entiendo, ¿verdad? entiendo, sí. Alonso, esto de hacer la herencia es la única forma de poder dejar las cosas para alguien o hay otra figura a nivel legal. Lamentablemente, nosotros no pensamos en que ya nos vamos a morir y por eso no queremos dejar arreglado eso. Y sobre todo con nuestros papás y hacia atrás, ellos pensaban de que dejar eso es como ya quedarse sin bienes. Ujú. Entonces, es una forma de ir quitando, porque el testamento es realmente la forma de dejar en claro cómo quieren que se distribuyan sus bienes. Después de fallecida la persona es la única forma. Antes, en vida, podemos donar esos bienes a todos nuestros hijos y si el dueño, en este caso papá o mamá, quiere sentirse agarrada de esos bienes, puede reservarse el usufructo así mientras esta persona viva. Ujú. De esa manera, cuando ha fallecido esta persona, los donantes, los donatarios, solo le demuestran al registro que esta persona que gozaba de ese usufructo ya falleció con la partida de función y el registro cancela el usufructo y se consolida el bien inmueble en las personas a quien se lo donó. Déjame ver, como no soy abogado me cuesta un poquito. Déjame ver, déjame A ver si ver, entendí bien. Por ejemplo, mi suegra tiene una casa correcto. y la casa dice se la voy a dejar a mi hija, a mi esposa. En el testamento. En el testamento es, o no, la casa, perdón, está escriturada a nombre de mi esposa, la casa. Ajá, Pero la sí, casa, nosotros creemos que es de mi suegra, pues, pero ella se la dio ya sí, con documento, con legalmente hablando, es de mi esposa. Pero correcto. nosotros hicimos un documento ahí donde, creo que hay un documento, creo que no es de palabra, donde el alquiler de esa casa, la plata que pagan mensualmente de esa casa, si no es para mi esposa, sino que es para mi suegra. Eso se puede dejar legalmente, que muera ella, pues toma herencia, se salió. Creo que se salió, no, Alonso, no sabemos qué es lo que pasó, vamos a esperar, pero bueno, en todo lo que se da el proceso, quiero decirles que en el caso de mi suegra, hasta donde hemos visto, por ejemplo, lo que hemos acordado, no sé si fue legal o qué, porque no me acuerdo en este momento, ya Alonso nos va a decir eso, estamos entendiendo que aunque la casa es de mi esposa, lo que está generando la casa es de la suegra, hasta que ella esté en mejor vida, hasta entonces es que vamos a poder gozar de ese alquiler, digamos. No sé, Alonso, si me seguiste escuchando. Sí, no, no, se me cortó. Ah, ok. Sí, Pero, te ponía el ejemplo de mi suegra, pues, ¿verdad? Que sí, la casa es de mi correcto, esposa, donada como una herencia, dada como una herencia, pero el alquiler como tal no es de mi esposa, sino que es de mi suegra. ¿Eso se correcto. constituye legalmente o solo es de palabra? Se puede constituir, en este caso que está a nombre de tu esposa,
en el testamento debe decir, yo le dejo la casa a fulano, pero el usufructo se lo dejo a mi mamá, Ah, entiendo. ¿verdad? Entiendo, sí, sí. Mientras ella viva, es decir, de forma vitalicia. Entiendo, sí. Digo esto porque muchos papás, muchas mamás, como hay hijos de hijos y hay hijas de hijas, ¿verdad? Y Sí, hay así sobrinos es. de sobrinos y hay tíos de tíos, que como han vivido todo el tiempo en la casa, creen que al morir esta persona es de ellos la herencia, pero quien manda es el papel, me imagino. Correcto. Alonso, perdón, hay una pregunta aquí que quiero hacerte, aquí de la gente que está, quien hace esa pregunta. Bueno, dice, ¿y si fallece el esposo, la esposa es heredera o también los hijos? Preguntan. Si fallece el esposo, son herederos en iguales derechos el papá y la mamá del esposo, ella como esposa y todos los hijos que haya reconocido el esposo. Espérame, espérame. O sea que si yo tengo dos casas, por ejemplo, y muero ¿Sí? yo, Sí, tiene derecho a mi casa mi papá y mi mamá y mi esposa y mis hijos. correcto. A todo lo que se deja, A todo lo que se deja. correcto. En partes iguales. Al menos que la herencia diga que todos mis bienes quedan a nombre de mi esposa y mis hijos. O al menos Sí, que al diga que menos todos mis bienes quedan a nombre de mi papá y mi mamá y nada de mi esposa. es correcto, que diga el testamento. El Si en el testamento. testamento dice, yo dejo todos mis bienes presentes y futuros a mi esposa, ella va a ser la única heredera. Aunque Ah, hayan, entiendo. aunque hayan 20 hijos, aunque esté viva mamá y papá, ¿verdad? El que diga en el testamento quién es el heredero es el único. Ah, entiendo. Aquí Alonso, un poco también juegan en la variable de emociones, posiblemente, ¿verdad? Porque yo me he dado caso, por ejemplo, donde hay dos hijos o dos hijas y van creciendo y de repente una hija se porta mal. Es decir, después de 25 años, 30 años se portó mal con el papá y el papá dice, ya no lo quiero en la herencia, pero han convivido 25 años y por un enojo lo saca de la herencia. Es decir, o porque se casó con la que no me gusta, o se casó con el que me caía mal, por eso te desheredo. Como que no es justo quizás, ¿verdad? Sí, la verdad es que no es justo y ya he tenido casos así. He hecho hasta 3, 4 testamentos. Llega el señor, mire, hoy mi hija me hizo esto y esto, quiero sacarlo de la herencia. Qué lástima. Mire, fíjese que hoy mi hijo hizo esto y esto y esto, quiero que me haga un nuevo testamento y sacarlo a él. Lamentable es ver esa situación porque es puro sentimiento, pura molestia, Claro, ¿verdad? sí, que es una lástima. Es una lástima porque dejan pleitos grandes o posiblemente hay papás y mamás que en la herencia, en el testamento dicen es el 75% es para fulano, el 25% para fulano. ¿Ves? No dejan partes iguales por lo que sea, por afecto, por amor Sí, o por lo que correcto, sea. Pero bueno, ya cada quien decide sobre lo suyo. es correcto. Ya cada Ahora, quien Alonso, decide. hoy en Dime, tiempo de pandemia, Alonso, ¿ha habido más trabajo? Eh, por tanto, o no. pues no, No. relacionado con esto no se ha incrementado ningún tipo de trabajo Sí. y es comprensible, ¿verdad? Porque si están luchando con la enfermedad, no hay trabajo, no hay ingresos, eh, ven al abogado como un segundo plano en ese tipo de situación. Pero más pensaba Alonso cuando ya falleció, es decir, han fallecido tantos. ¿Ves? Y entonces hay Ah, que llevar papeles. sí, lo que pasa es que no hay prisa para hacer eso. Ah, entiendo. Es decir, falleció, le dieron los 9 días, se decía de que dentro de los 9 días había que aceptar herencia, lo cual no es cierto, Mm, ¿verdad? Yo ya tuve un caso en que a los 30 años vino a aceptar herencia la persona, mm. ¿verdad? Porque no sabían qué hacer, ¿verdad? Ah, No ok, sabían por qué hacer ignorancia. Mm, por ignorancia, así es. ok. Pero ya pasado eso, pues ya la gente se acerca, ya ve qué es lo que hay que hacer y pues ya se le ilustra sobre eso. Yo creo que una pregunta que tengo aquí es bastante relacionada a este ejemplo que has puesto. Dice, si fallece el esposo sin testar, se refiere al testamento, me imagino, sin Sí, testar, así es. y habían bienes a nombre de él, ¿puede reclamar esposa e hijos y hasta qué tiempo es el límite para hacer reclamo?
puede reclamar, repito nuevamente, papá y mamá. Si ya no están, ya fallecieron, hay que probar con la partida de función. Claro. ¿Verdad? Porque si no se dice eso, el juez va a decir, llámelos, que vengan, ¿verdad? Y no le van a dar la herencia a la persona. Sí, el tiempo debe de ser pues lo prudencial, pues pasado el novenario, es decir, en la medida que ya estén más tranquilos los parientes, deberían de abocarse al abogado para iniciar ese proceso, ¿verdad? Claro. La prescripción son 30 años, es decir, si a los 30 años no se hace nada, pues viene la institución y lo hace, pero no lo hace. Como te dije, ya tuve un caso que la señora pasó más de 30 años y no se podía hacer nada. Ella no podía hacer nada hasta que nos conoció, hicimos ese trámite, ¿verdad? Ya. Y en ese caso, lo complicado es probar que las personas que tienen derecho ya no están, porque antes no asentaban las partidas de defunción. Moría en el Entiendo. cantón y ya no se inscribía en el registro. Entiendo, Alonso. Hay otra pregunta. Mira cuánta pregunta está saliendo. Qué bueno Qué porque bueno. este programa Psicoconversando con Rolando Mena, busca formar e informar. Y entonces está sirviendo eso y porque en tiempo de pandemia pues hay más defunciones, tomamos a bien hacer este programa con el abogado. Dice, Muy bien. si yo tengo una casa en El Salvador, estoy casada con un mexicano, si yo muero primero y no tengo testamento, ¿qué pasaría? Justamente hay dos formas de heredar. Una testamentaria y otra intestada, es decir, sin testamento. En la testamentaria, pues se indica ahí quién es el que va a aceptar. En la intestada vienen todos los que he mencionado. Vuelvo, papá y mamá, esposa o esposo y los hijos. Todo eso hay que probarlo con las respectivas partidas de defunción y de nacimiento para probarle al juez de que ellos son los que tienen derecho. Y no obstante que demuestran ellos, la ley dice que se deben declarar interinamente. Y esa declaratoria de interino hay que publicarla por 3 veces en el diario oficial. Y transcurridos 15 días de la última publicación, se le dice al juez, mire, aquí están los ejemplares donde se llamó a más gente si tenían derecho. Y no apareció nadie. Declare los herederos definitivos. De esa declaratoria de heredero definitivo, se vuelve a hacer una publicación en el diario oficial. Cuando Entiendo. sale esa publicación, se le dice al juez, aquí está la declaratoria que salió en el diario oficial, ahora deme una certificación de que he sido declarado heredero definitivo. Y esa declaratoria, con la escritura del inmueble, se presenta al registro para que se inscriba, se traspase a favor del heredero. O sea que tiene solución el caso que pone aquí la persona, es decir, si tiene casa aquí, Sí, hay solución legal para que el mexicano pueda recibir eso. correcto. Perfecto, Alonso. El mexicano prueba con su partida de matrimonio, ¿verdad? Con su partida de matrimonio, que, eh, que él es el esposo y él Entiendo. puede venir a aceptar herencia. También hay una situación de que hay muchas parejas que no están casados y falleció el esposo o la esposa, ¿verdad? Entonces, ¿tienen derecho? De Sí. acuerdo al Código de Familia, tiene derecho. Derecho. El que está acompañado o acompañada. Tiene que demostrarlo, que ha permanecido un año junto, conviviendo, y que demuestre que esa persona sobreviviente, primero debe de demostrar que no estaba casada con nadie más, porque para que se le declare esa unión no matrimonial, el sobreviviente tiene que estar en la condición como que si puede contraer matrimonio. Porque Espérame, si yo espérame, Alonso. casado, Ajá. Espérame, si yo Alonso. casado, dime. Espérame, te voy a interrumpir. O sea que si por alguna razón yo tengo mi esposa
y Sí, estamos separados, ya no tenemos nada que ver, pero no nos divorciamos. correcto. Y yo establezco una relación con alguien más y tengo un hijo con esa persona. Eh, esta persona, mi nueva pareja, digamos, no tiene derecho a una herencia porque todavía sigo casado. Es correcto, es correcto. Ok, Porque debe estar en una condición como que si estuviera apta o apto para contraer matrimonio. entiendo. Si no, no puede. Y en ese caso que acabas de plantear, la pareja no tiene derecho la esposa, aunque estén separados por más de 10 años, de 15 años, de 20 años. Ok. Ella es la heredera. Y ya tuve un caso así también. Fíjate qué interesante, Alonso, porque yo conozco un caso donde un hogar recién formado, pero el hombre estaba casado con alguien más por 20 años, pero nunca hizo el trámite de divorcio, nadie. Nunca se Y divorció. entonces sí, muere él. Y la persona, la nueva pareja, ella juraba que tenía derecho sobre el carro, sobre la terreno, sobre la casa, y efectivamente se quedó sin nada. Que por favor, amigos y amigas, resolvamos las cosas en vida, no dejemos pleitos. Necesitamos entender que parte del orden en estos tiempos de pandemia que estamos a las puertas de una posible muerte, arreglemos nuestro tema legal. Alonso, hay otra pregunta aquí. Perdón, perdón. Ah, Y ahí es lo importante de ese testamento, ok. ¿verdad? Así esté casado, pero él vive con esta persona y deja como heredero a esta persona, eso vale. Ah, ok. O sea que el testamento sobrepasa el tema legal del casamiento y el concubinato, digamos. Sobrepasa todo privilegio que puedan tener los hijos, la esposa real, los papás y la mamá. Si yo digo Entiendo. que le quiero dejar estos bienes, esta casa, a la Cruz Roja, es la Cruz Roja la que va a aceptar herencia, ¿verdad? Perfecto. Siempre y cuando no se deban alimentos, porque los alimentos sí se respetan. ¿Qué es eso? Que si hay un menor de edad y yo estoy pasándole una cuota alimenticia, esa cuota alimenticia va a tener que pasárselo a la Cruz Roja, Ah, a entiendo. este menor de Digamos, edad. aplica solamente en casos de menor de edad, me imagino. No hay Es otra correcto, condición. así es, así es. Discapacitados no aplican aquí. No, no. Ok. Alonso, hay La otra pregunta, pregunta. Hay otra pregunta. Mira, eso está bueno. qué Dice, bueno. me gustaría que ampliaras sobre la herencia de las pensiones. Cuando fallece el pensionado, los hijos ya están grandes y están casados, pero tiene años de estar separados. Las pensiones tienen una regulación especial en, 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 en cada institución. Digamos que no aplica en el testamento, sino que ahí eh, puede ser que aplique, pero a veces le exigen la declaratoria hasta un grado de nivel de familia, ¿verdad? Pero normalmente son disposiciones especiales que tiene cada AFP. Ah, entiendo. Y por aparte también el INPEP, que también tiene pensiones, me imagino, ¿verdad? Igual, así es, y el IFA también, Y ahorita también. Ok, perfecto. correcto. Muy bien. Hay otra pregunta, Alonso. Si la escritura de la casa dice 50 del esposo y 50 de la esposa y muere el esposo, ¿cómo queda? Muy buena pregunta. No es automático de que el que falleció de sus 50 se le traspase a la otra persona. No es automático. Se sigue todo el proceso por ese 50%. De esa manera, si la esposa tiene el 50%, murió el esposo con sus 50, van a aceptar herencia de ese 50, papá y mamá, la esposa y los Sí. hijos. Entonces, ese 50% se va a distribuir en porcentajes iguales para cada uno de los que aceptaron herencia. De esa manera, la que ya es dueña se le va a incrementar en un poquito de acuerdo al número de aceptantes. Al menos que en el documento de herencia diga que el 50% de él, en caso de fallecer, pasa a su esposa 100%. Es el 50%. Correcto. Entonces Ok, acepta herencia la esposa con base en el testamento y al final pues se le va a acrecentar al 100%. excelente. Pregunta respondida. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice la pregunta, mi padre
falleció hace 20 años, pero la propiedad que heredaría de sus padres ahora está registrada solo por uno de los hermanos. ¿Puede hacerse algún trámite por ello, como nieta o de mi abuelo? Habría que ver en qué condiciones se lo traspasó a una sola persona, ¿verdad? Porque puede ser de que en vida le hizo esa donación, pero si no hubo una donación, entonces quiere decir que este hijo siguió como único hijo y así se lo debió haber manifestado el juez, que no había más familia. Ah, ok. Entonces, los hijos que tienen el mismo derecho que ese que aceptó herencia, pueden pedir herencia al juez Ah, y el perfecto. juez se lo va a dar. Ahora, si no tiene ya el inmueble, porque ya lo vendió o qué sé yo, va a ser más difícil poder rescatar ese derecho. Pero si todavía conserva la casa, los herederos, los demás hermanos, pueden pedir al juez que también ellos son herederos legítimos. Y el Claro, juez los va a declarar herederos y los herederos irán al registro y el registro los va a inscribir. entiendo, Alonso, qué buenísimo está eso. Ahora en tiempos de pandemia, Alonso, la gente no está viendo el tema legal. Bueno, nunca se ha visto posiblemente porque hay Sí, temor de hablar de la muerte. ¿Sí? Es un tema que no queremos hablarlo, pero es necesario hablarlo, amigos y amigas. Es necesario ordenar la casa y ordenar la casa significa también ordenar la parte legal porque así se evita cualquier problema y es ahora en vida, pues, ¿verdad? Ya muerto, ya dejé un problema que no es necesario hacerlo para no dividir familias. Hay y otra muchas pregunta. veces, Dime. y muchas veces el papá o la mamá le dicen a los hijos, mira hijo, arregla esto. Y los hijos, por aquello de que se va a sentir sin nada del papá, no lo hacen cuando pueden hacerlo. Entiendo, Ya cuando ya ha faltado el papá o la mamá, se les complica. Y entiendo. entonces dicen, hubiera hecho lo que me dijo mi papá o me dijo mi mamá. Sí, qué difícil. Hay otra Difícil. pregunta, Alonso, te la voy a comentar. Dice la pregunta, mira, si la mujer se casó ¿qué? Y el hombre no, espérame, dice si la mujer se casó y el hombre no, y si fallece el hombre, tiene derecho a la mamá de los hijos a reclamar algunos bienes del fallecido. No comprendo muy bien la pregunta, porque hay un punto ahí que está, dice, si la mujer se casó y el hombre no, y si fallece el hombre, tiene derecho la mamá de los hijos a reclamar algunos bienes de... Ya. Es decir, está el esposo y la esposa y entonces murió el hijo de la mamá y la mamá puede reclamar algo de eso. Le entiendo, como que se casó, no se casó, ¿verdad? Y tiene hijos o no o tiene hijos aparte de la señora. Sí, la ¿Algo así pregunta es va? bien confusa. La pregunta es bien Sí. confusa. Yo entendía que era si muere el esposo y quedó un hijo, si la mamá de este esposo, de esta señora, puede reclamar alguna herencia. La mamá del esposo, sí. Es que La mamá ahí del no. fallecido Sí, la mamá del fallecido puede aceptar herencia. puede Es estar, sí. que esa es la primera línea en el orden que deben aceptar herencia. Es papá y mamá, esposa e hijos. Entiendo. ¿Sí? Sí. Si Entonces por los ahí hijos fuera la pueden aceptar. pregunta, si por ahí fuera la pregunta, porque no está bien confusa la pregunta, Alonso. Sí. A lo Sí, mejor le replantea a la persona. Alonso, quiero contarte algo. A ti y también a los que están escuchándonos. Quiero contarles que en mi familia el tema de la muerte lo hablamos naturalmente. Y en mi caso, con mi esposa, mis dos hijas hemos hablado. Alonso sabe eso porque él nos está llevando en el bufete jurídico Mena Morán, nos está llevando el caso. Eh, Nosotros ya sabemos quién va a recibir herencia en caso de que muera yo o muera mi esposa o si morimos los cuatro de la familia. Tenemos ordenado. eso Sabemos es quién va a recibir qué bien. Sabemos quiénes van a recibir las cuentas. No tenemos plata, pues, ¿verdad? Pero lo poquito que pueda haber, a quiénes les va a llegar. Sabemos cómo hacer la distribución del vehículo o los vehículos. Es decir, ya tenemos ordenado, lo hemos hablado. Ven, porque correcto. ya sabemos que hay familias que en un accidente murió toda la familia. Ya sabemos que en la pandemia se llevó familias enteras. Ya sabemos, es decir,
ya sabemos que es una realidad que no podemos obviar, entonces es mejor ordenarnos. Lo hablamos en Es la correcto. casa abiertamente, mis hijas, mi esposa, y luego hablamos con el abogado, con mi hermano, y ya él ya hizo borrador de cómo va a ser este asunto, porque es mejor ordenar las cosas en vida, para que le queden las cosas a quienes queremos que le queden, y que no le quede a la Universidad Nacional o al banco como tal. Ahí te Correcto. pregunta, Alonso, ahí te pregunta. ¿O ibas a decir algo? Vamos. No, 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 que sí es importante eso, ¿verdad? Porque a veces el temor de hablar de la muerte, pues como que no abre mucho espacio entre papá y mamá y los hijos, ¿verdad? Pensando en que no se van a morir ahorita, ¿verdad? ¿Para qué voy a hacer eso? Mejor más adelante, más adelante. Pero no, es una medida de prevención. Ok, Yo hice mi testamento desde que me autorizaron como notario y que es una medida de prevención porque uno no sabe, pues, ¿verdad? Y ya sí, de esa claro. manera, pues uno establece lo que uno quiere hacer. Si el día de mañana las circunstancias cambian, porque ya no tengo esa casa, porque ya no tengo ese vehículo, entonces hay que hacer otro documento. Y yo voy a agregar una palabra a eso, Alonso. Aparte de prevención, yo diría que también es de previsión, ¿verdad? Prevención y previsión, porque de alguna forma Correcto, estoy previendo y estoy previniendo además. correcto, Claro, así es. hay, hay otra pregunta, fíjate. Dice, Bueno, si un papá dejó de pagar cuota alimenticia de 3 hijos, los hijos ya se casaron, ¿la madre puede cobrarle al papá? no, hay una prescripción. Hay un tiempo en el cual pueden reclamar. Si mal no recuerdo, son 3 años. Si no se reclamó en 3 años, eso pues ya prescribió, ya no se puede reclamar, Ok, ¿verdad? o sea que no puede hacer nada en este momento la persona porque además ya están grandes los hipotes posiblemente. Ya, Correcto, así es. ya no Y aplica para no, ahora. y la mamá no puede reclamar eso. ¿Por qué? Porque si ya sobrepasaron los 18 años, ya no es la mamá, serían los hijos, Ah, entiendo. ¿verdad? Entiendo, sí, sí, sí. Porque llegado los 18 años, eh, ya se pueden representar solos. Ah, ok. Ok, muy bien. Perfecto, Alonso. Hay otra pregunta. Bueno, Si una mujer está acompañada de hecho por más de 20 años con el cónyuge y este muere, si él no la ha puesto en el seguro, ¿puede reclamar un porcentaje? sí puede reclamar, siempre y cuando ambos estén aptos como para poder contraer matrimonio. Ese es un primer requisito. Y luego estar un año por lo menos en convivencia, ellos llevan 20 años. Entonces hay que ir con el juez de familia y decirle, mire, nosotros hemos convivido tanto tiempo, tuvimos tantos hijos, hay que demostrarle al juez la convivencia. Entonces el juez, y se le dice para qué quiere eso. En este caso es para reclamar pues herencia o reclamar algún seguro, Seguro. reclamar alguna cuenta. Entonces el juez la declara o lo declara como una unión no matrimonial. Y esa declaratoria es la que le sirve de base para hacer cualquier acto legal. Ok, Alonso, algunas veces la gente piensa que hacer un testamento es caro. Piensa que cuánto voy a gastar. ¿Es caro eso o es manejable para la gente? Fíjate que nosotros en promedio cobramos 250 cuando se trata de un bien inmueble, uno. Y de ahí pues cobramos $25 más por cada inmueble que tengan. Ah, ok. Bueno, no hace poco hicimos uno que tenía como 30 propiedades, tenía como 40 vehículos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues hay que relacionar todo eso en ese documento. Ah, ok. Entonces, comenzamos con un precio base de 250. Claro, no es caro. Digo, estás previniendo y estás previendo evitar complicaciones, no es caro si sabemos que podemos morirnos ahora mismo y dejar un pleito de la gente. Correcto, Hay correcto. otra pregunta, Alonso. Démosle. Hay una familia con 7 hijos e hijas, 7 hijos o hijas. Sí, Las 2 hijas no quieren nada. sí. Entonces se repartiría entre los 4 hijos. En este caso,
¿debe mencionarse en el testamento que ellos rechazan la herencia o cómo sería en este caso? Sí, es que son tres formas en caso de estas dos hijas. Primero, repudiar la herencia. Segundo, rechazarla y tercero, aceptarla, ¿verdad? Para cualquiera de esos hay que manifestárselo al juez, pero no por parte de los que van a aceptar herencia, sino por parte de la que no quiere, ¿verdad? O puede cederle su derecho al hermano que él quiera, que ella quiera, ¿verdad? Puede cedérselo. Esa era el rechazo es lo mismo. Es, ¿cómo te dije? Bueno, rechazarlo, aceptarlo O cederlo, ok. o cederlo, ¿verdad? Alonso, pero eso es si ya murió la persona y Por dejó, supuesto, sí, pero por ejemplo en vida, a la hora de hacer el testamento, puede decir, no me pongas a mí, ahí no hay ningún problema, por supuesto, ¿verdad? por supuesto, si es más, si los futuros herederos no se dan cuenta del testamento, excepcionalmente se dan cuenta, pero normalmente lo hacen de manera secreta. Ujú, Tuve un ujú. caso de un señor que fue a mi oficina, hizo el testamento y a ningún hijo le dejó, se lo dejó a un nieto, pero le encomendó a este nieto de que la mitad de un inmueble se lo diera a uno de sus hijos y la mitad del otro inmueble se lo diera a otro de sus hijos. ¿Por qué? Porque no le habían demostrado la madurez como personas. Uno era bolito, entonces si lo dejo a él lo va a perder todo. Claro, Entonces, por eso, y tenía 4 o 5 hijos, y a ninguno de los hijos le dejó. Es wow. decir, como heredero, se lo Sí, dejó al nieto entiendo. y el nieto le encomendó a 2 de sus hijos para entregarle una porción. Y ahí, se enoje quien se enoje, el papel legal es el que manda. Llegaron los hijos del fallecido a mi oficina para saber cómo estaba la situación, porque ellos no creían de lo que había hecho el papá. Entonces ya les leí el testamento, va esto y esto y esto, se fueron tranquilos, no podían hacer más, Claro, claro. Ahí ¿verdad? ya quedará conciencia del nieto a quien dejaron todo para decir, ay, mira, está bien, hagamos un papel diferente para repartirlo. No, es que no puede dejarlo a la conciencia. Si No se lo dejó puede. estipulado en el testamento, tiene que darle cumplimiento. Ah, ya, Y el registro no va a poder hacer ningún movimiento si no se cumple esa parte del testamento. entiendo. Sí, por eso no fui abogado, fíjate, porque Ah, está muy duro el asunto. Ahí está, Alonso, ¿tú manejas el tema de cómo procede el fondo del AFP en caso de fallecimiento? ¿Manejas eso? fíjate que no, No, ¿verdad? Ok, no. perfecto. Solo sé de que tienen sus reglamentos especiales para eso, pero no, Ok. no lo manejo. Sí, como esto es como la psicología. Hay especialidad en clínica, en comunitaria, igual en abogacía, pues hay también especializaciones, me Es imagino. correcto. Hay otra pregunta y con esta vamos a ir cerrando posiblemente, Alonso. Bueno, ¿Cuál es el proceso de testamento? Y mi madre falleció, pero no hemos hecho el proceso de aceptación de herencia. ¿Pueden mis hijos aceptar herencia en caso de que falleciera yo? sí, cuando fallece la persona, están los hijos. Entonces, desde que fallece la persona, les nace el derecho de aceptar herencia a los hijos. Ah, Pero ok. si, pero si uno de los hijos fallece, entonces les nace el derecho a los hijos de este a aceptar herencia. Pero primero tiene que aceptar herencia respecto de su papá. Así adquiere los derechos que le dejó la abuela. Ah, entiendo, sí, sí. ¿Sí? Sí. Hay un Entonces, procedimiento entonces ahí. hay un proceso, pero sí se puede. Ah, perfecto, respuesta dada. Hay otra pregunta que me parece curiosa, pero son realidades quizá. Dice, si un testamento se hizo en El Salvador ¿Sí? referente a bienes en el exterior, en otro país, ¿es válido? Si dejó enmarcado en ese documento esos bienes, puede ser que sea válido. Eso dependerá del país extranjero. Pero si no los mencionó, entonces allá en el extranjero tiene que hacer el propio trámite. Ah, ok. O sea que va a depender de lo que hayan hecho en el país
de origen, digamos, del Sí, bien, ¿verdad? correcto. Es otra pregunta. Ok, hay otra Porque, pregunta. Dime. porque el testamento debe de reunir una serie de requisitos para que éste sea válido. Entonces, si no se mencionan cosas que no se heredan, y sobre todo en el extranjero, pues difícilmente los va a incorporar. Ah, ok. Alonso, mira, hay más preguntas, pero el tiempo pasa Bueno, tan rápido. yo invito a las personas que están haciendo las preguntas que lo hagan directamente al correo, ¿verdad? Ah, A mi perfecto. correo. Muy Y bien. con gusto puedo darle respuesta. Muy bien, Alonso. Muchísimas gracias. Realmente has iluminado a la gente que tiene necesidad de saber cómo manejar este tema legal en tiempos de esta crisis. Y lo importante es hacerlo lo antes posible, no con angustia, no con miedo, Sí, ¿verdad? ¿Algunas últimas correcto. palabras que quieras decirle a la gente ahora, antes de despedirte, Alonso? Bueno, en primer lugar, pues invitarles a que se protejan, si van a salir, que se protejan bien. Segundo, en el aspecto pues legal, los invito a que se asesoren, si tienen su abogado de confianza, que se asesoren, porque son medidas que debe de tomar muy serenamente, ¿verdad? No en un momento difícil de dolor porque perdieron a un pariente. Eh, y pues invitarlos a que siempre que vayan a hacer algo legal, que es preferible que lo consulten antes con el abogado, ¿verdad? Para que después no tengan el problema y se les complique más. Claro. Alonso, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Realmente ha sido tan corto el tiempo, pues, ¿verdad? Y hay mucho que hablar, pero ahí está el teléfono. Ahí apareció en el Facebook, pues, pusimos el teléfono en los mensajitos, correo, Ok, página web, todo apareció ahí para que puedan contactarlos a ustedes, al bufete jurídico Mena M&M, Mena Morán, ¿verdad? Que los van a atender gentilmente, un equipo excelente que tenés ahí en el bufete. Gracias, que Dios te bendiga, te mando un abrazo virtual a ti, ¿oíste? igualmente gracias y gracias por invitarme. Y Ok, estamos a la orden siempre. gracias Alonso. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar conmigo, acompañándome en este Facebook Live, Conversando con Rolando Mena. Quiero decirles que es importante que se vayan a YouTube y también ahí se den suscribir y pongan la campanita para que caigan avisos. En YouTube es Rolando Mena Psicólogo. Así van a encontrar, ya llevamos 70 y pico, así que súmense por favorcito. Y además decirles que he abierto un espacio de promoción de instituciones, clínicas, empresas, para poder mantener este Facebook, ¿verdad? Y si alguno de ustedes quisiera promocionarse, estamos a la orden, el costo no es caro, ¿verdad? Es accesible. Tenemos más de 2000 reproducciones en cada programa, así que llega a muchísima gente. Pásenla bonito, abracen a su gente, por favor, y nos vemos el próximo miércoles, 5:30 en puntito, arrancamos. Les mando a todos ustedes un abrazo virtual.